A ver, dice Viri Ríos, 11 de agosto. Hay un gran malentendido. No hay dos formas de medir la pobreza, por ingresos y por carencias. Hay una que incluye las dos. Esa medida, llamada pobreza multidimensional, prioriza los ingresos. Las carencias solo te vuelven pobre si tienes ingresos bajos. Okay, ahí está el gran error. Y entonces José Antonio Meade le contesta muy amablemente lo que sigue. Dice, es justo al contrario, Viri. El ejercicio de los derechos conforme a la metodología de Coneval te ubica fuera de los umbrales de pobreza a pesar de que tus ingresos estén por debajo de la línea de bienestar. Esto fue una discusión. Primero, hay una noticia buena y que es natural, como hubo estos programas sociales que no se van a quitar aunque gane alguien de oposición porque están en la Constitución. Así es. Y consiste en darle transferencia directa de dinero a un beneficiario sin pedirle nada a cambio, solo la transferencia directa. Claro que cuando se hizo en grande el programa de transferencia directa de adulto mayor, de persona con discapacidad, de los jóvenes, pues ¿qué fue lo que pasó? Que a la hora que les preguntaron, ¿usted recibe más? Sí, recibo más, porque era un ingreso que no recibía. Esa es nada más la pregunta. Y entonces, claro, hay una parte de pobreza de ingreso. Esa medida... Exactamente, solo la de ingreso. Solo la de ingreso sube. ¿Qué es lo que pasa? Que, en cambio, en el área social revisan varias carencias. Una es la del dinero que entra. Hay otra carencia, la educativa. Hay otra carencia, la de infraestructura. Otra carencia, la de vivienda. La de servicios básicos de la vivienda, si hay agua potable, si no la hay. Y la de salud, 6 entonces. Entonces, la de salud es el más grave, y otra alimentaria, la más grave carencia, el retroceso más grande, 40%. Ya estamos hablando de 50 millones de mexicanos y mexicanas que no tienen acceso al servicio de la salud. Y en esas discusiones aparece en Twitter Viri Ríos, que bueno, pues es como morenista, pues, y pregunta, sí, pero ¿por qué no les gusta por qué la pobreza, por qué no decimos que la pobreza ya, digamos, ya no somos pobres, si ya la gente recibe más dinero y entonces ya deja de ser pobre? Y se le ocurre discutir con José Antonio Meade. No, José Antonio Meade, que bueno, se muy la sabe de todas ahí, ¿no? Pero obviamente una persona que habla con la verdad y con conocimiento, que también ayuda. Y es bien importante esto porque para una serie de políticas públicas tener claramente lo que dice Coneval es fundamental. Y entonces, así, aquí hay uno muy claro que me parece muy importante. Si lo lees, Kenia, vamos a leer el de Viri y la contestación de político. A ver, dice Viri Ríos, 11 de agosto. Hay un gran malentendido. No hay dos formas de medir la pobreza, por ingresos y por carencias. Hay una que incluye las dos. Esa medida, llamada pobreza multidimensional, prioriza los ingresos. Las carencias solo te vuelven pobre si tienes ingresos bajos. Okay, ahí está el gran error. Y entonces José Antonio Meade le contesta muy amablemente, la Cepinole, pero muy amablemente, lo que sigue. Dice, es justo al contrario, Viri. El ejercicio de los derechos conforme a la metodología de Coneval te ubica fuera de los umbrales de pobreza a pesar de que tus ingresos estén por debajo de la línea de bienestar. Y entonces Viri le vuelve a contestar y le pone una gráfica. Ahí le trata de decir, bueno, no, pues la verdad es que ella lo que trata de decir es que ya no hay pobres en la medida que recibieron un programa social. Es la gran falla de la política social. Y entonces, porque solo hace la política social en relación a una dimensión de la multidimensionalidad de la pobreza. Exactamente. Y entonces Viri Ríos contesta esto y con gráficas, etcétera, y lo que le contesta a Meade, pues es algo extraordinario, que también, y que le dice muy amablemente, porque sí es importante medir las carencias. No es cierto que prioriza el ingreso, porque las carencias, que son los derechos sociales, son los que te dan pues la condición de que si eres pobre o no. Y entonces ahorita vamos a ver la respuesta de José Antonio Meade. Lo que le dice a ella es, no, es exactamente
pues en ese sentido, que la carencia social, en donde no hay una carencia, donde hay carencia alimentaria, sí la van a poner, ¿no? Sí está, pero... No, la está buscando, no importa, ahorita la ponemos. Es ese. A ver, dice bueno, ella le contesta adelante. Y dice, es que es un reto a la vista lo que hacen aquí, porque es así, pero vamos a demostrar mis 40 años, carajos. Dice, sí puede ser al revés y de hecho es más común que lo sea. La prueba de que el ingreso alto puede sacarte de pobre multidimensional, aún teniendo carencias, es el cuadro blanco grande de arriba. Y viene y pone ahí la gráfica del Coneval y dice identificación de la pobreza, vulnerables por carencia social y población, ¿qué más? Población pobre. Ahí está. Sí. A ver, bueno, lo que le dice es exactamente, le dice, por eso, precisamente tú puedes tener un ingreso mayor y mantenerte en la pobreza de todos modos, porque lo que te saca de pobre son los derechos sociales, que tengas educación, que tengas salud, que tengas infraestructura, que tengas vivienda, que tengas una vivienda con servicios y que tenga también una calidad alimentaria. Eso es lo que te saca de pobre y nada más es una dimensión lo que te da dinero. Que yo es lo que digo, ahora resulta que una señora, una mamá que no tiene acceso a las vacunas de su hijo, que no puede llevar a su madre cuando está muy enferma, que no tiene dinero para atenderse su cáncer de mama, le vamos a decir, ay señora, pero usted ya no es pobre. Usted es rica. Usted es rica. No, a ver, el tema es esto, según el gobierno, porque además salió el presidente a festejar este dato, omitiendo todos los demás. Todos los demás. Porque en todos los demás tenemos más pobreza, ¿no? O sea, marginal quizá, ¿no? Quizá. No, pero no en salud. Pero en salud es 40% más. Es una escalada locura. Por culpa de él, de destruir el Seguro Popular y de nadie más, ¿no? Entonces, a ver, lo que está diciendo el gobierno y apoyado por este ecosistema de apoyadores, incluyendo a Billy Ríos, lo que está diciendo es que si tienes más billetes en la cartera eres menos pobre. Y eso no es cierto. Imagínense esto trasladado, por ejemplo, a Venezuela, donde hasta tiran los billetes al piso porque no valen nada. O sea, entonces, si yo tengo un costal lleno de billetes, soy menos pobre, pero no puedes comprar nada con eso, ¿no? Entonces, si el dinero no vale, si no puedes comprar más cosas porque hay inflación, si no tienes servicios básicos como es el de salud, si no tienes programas educativos adecuados, si no incrementa tu calidad de vida, sigue siendo pobre por más que tengas billetes en la cartera. Miserable. Eres miserable. Realmente. Por eso, en ese mismo dato de Coneval, en ese mismo estudio de Coneval, se da cuenta de que, si bien es cierto, cuando se le pregunta a la gente si tiene más ingresos, dicen que sí, por estas transferencias, hay más pobreza extrema. Hay más pobreza extrema. 400,000 exactamente. En la extrema pobreza, adicionales a los que yo tenía. Adicionales a los que había al principio del sexenio. Justamente, pues no fueron La primero pobreza los no pobres. se mide por la cantidad de dinero que tienes en la bolsa, se mide por tu calidad de vida. Y la mía así es de simple. Entonces, yo no discuto, hay un dato natural, que es el positivo, pero el desastre es el otro. Por supuesto. Y eso hace que no estemos acabando con la pobreza. ¿Por qué? Porque en lugar de combatir la pobreza, lo que es claro con estos números le están diciendo al gobierno, usted lo que está haciendo es administrar la pobreza, administrar los recursos de los mexicanos, pero no combatir la pobreza. Y ese es el tema con Morena. No da nada que no se le devuelven votos. Y si algo no debe entrar a los temas de combate a la pobreza, es la parte electoral, que es lo único que les interesa. Yo sé que a veces se nos hace muy complicado tratar de transmitirles nuestra preocupación. Aquí hemos tenido grandes comunicadoras, Lili Telles, que es una fregona comunicando, Xochitl Gálvez, que es una fregona comunicando. O sea, que no pero te parece lo nuestro. Pero lo que queremos decirles... Somos muy malos, no, Margarita y yo no. Pero lo que queremos lo que queremos decirles es, no se dejen engañar por este gobierno que claramente quiere ocupar las cifras a su conveniencia. Ese es el tema, ¿no? O sea, a ver, por ejemplo, el gobierno ocupa los datos del Coneval y nosotros también ocupamos los datos del Coneval. Esa es la realidad. O sea, cada quien ocupa las cifras para tratar de argumentar su verdad. Pero hay tres cosas que nadie puede litigar. Primero, los ricos
con López Obrador son más ricos y los pobres más pobres. Y lo dice Coneval. Hay menos ricos, claro, pero los ricos son más ricos. Y los pobres son más pobres. Lo dicen los datos del Coneval. ¿Qué dice él? ¿Qué dice López Obrador? No, hombre, es que ya disminuyó la pobreza. ¿Qué decimos nosotros? La pobreza extrema, con ese mismo documento del Coneval, la pobreza extrema ha sido más grande, digamos. Los más pobres de México se han aumentado, ¿no? Luego, segundo, ¿qué decimos nosotros con ese mismo documento de Coneval? Porque aquí cada quien quiere, digamos, argumentar comunicacionalmente, pero creo que es algo que el gobierno y nosotros estamos hablando exactamente lo mismo. Segundo, los servicios médicos a los que podían acceder los mexicanos en el sexenio pasado o el anterior, ya no son los servicios médicos a los que puede acceder los mexicanos de hoy, de ahora, del 2023. Exacto, está colapsado y hay un aumento clarísimo de la gente que no puede ir a un hospital y no hay medicinas. Tercero, que tampoco, por mucho que se quieran manipular las cifras, por su parte, o que nosotros queramos argumentar por la nuestra. Tercero, la deserción escolar con López Obrador está altísima. Entonces, si los más pobres de México son más pobres, si no hay servicios médicos y si no están yendo a la escuela los niños y los jóvenes, ¿cómo piensa López Obrador que está haciendo bien su trabajo? Así de elemental, digamos, quitándole la estatura de doctor en economía de los compañeros que litigan, ¿no? Claro, pero el tema es es si nosotros usamos esos mismos datos, si López Obrador usa esos mismos datos, ustedes contéstense solitos. ¿Hay más salud? Que por no. Cierto, ¿Hay más educación? No. Quien está al frente del Coneval, que hace este estudio, fue un nombramiento de López Obrador. Claro. Y luego, la semana pasada vimos datos del INEGI y el nombramiento de la titular del INEGI corrió a cargo de López Obrador. No puede argumentar absolutamente nada. Pero en resumen es, a ver, no tienes estancias infantiles, no tienes seguro popular, no tienes escuelas de tiempo completo, no tienes oportunidades, no tienes un montón de fondo de gastos catastróficos para las familias, no tienes un montón de cosas que tenías, pero no te preocupes, tienes más dinero en la bolsa, lo cual equivale a nada. Qué bueno que tengan más dinero en la bolsa, porque si no lo tuvieran serían más pobres de lo que son. ¿Estamos de acuerdo en eso? Exactamente. Yo tampoco no quiero quitar ese dato. No, para nada. Qué bueno y es natural y es un dato positivo, pero no es un dato a largo plazo importante para el desarrollo de la política social de un país y del nuestro. Entonces, era un poco lo que se le decía a esta persona. No, tú puedes tener un ingreso y mantenerte en la pobreza porque no tienes acceso a los derechos sociales. Lo que te saca la pobreza, lo que en realidad combate la pobreza, son los derechos sociales. Educación, salud, vivienda, alimentos, son los derechos sociales. Si esto no lo tienes, pues no es así. Dos datos negativos, muy negativos, 400,000 más en la pobreza extrema y en la carencia de servicios de salud. De servicios de salud. Esos son, creo que, los dos peores elementos. ¿Por qué creo que pasó? Yo creo que pasa porque los megaproyectos prefirieron dar miles de millones de pesos a los contratos del IMSS. 700,000 millones de pesos. Y luego se dan también, ¿en qué? En las grandes obras, en las grandes obras, unos grandes hoyos de basura. Es decir, Dos Bocas, Tren Maya, un aeropuerto que se cancela y que hay que pagar por la cancelación, que vuelves a construir. El segundo, por supuesto, tiene que ver, bueno, a mí me parece que tiene que ver con todo un elemento electoral. Quiere decir que solo le interesa aquello que se va a convertir en votos, no que va a sacar de la pobreza, sino es una visión totalmente electoral. Y finalmente un abandono a las organizaciones sociales. Yo nada más quiero concluir este tema porque vamos a hablar ahorita del metro. Pero cuando le preguntan a López Obrador que qué pasó, que por qué hay más personas que no tienen servicios de médicos, que por qué se incrementaron, dice que porque no tienen credencial, que porque cuando había seguro popular les daban una credencial y ahora no les dan credencial. Entonces, como no tienen credencial, por eso la medición no está mal. Está mal la medición. Eso fue su salida. Me parece muy lógico, ¿no? Oigan, tenemos más de 5,500 personas conectadas. Gracias, muchas gracias. Son lo máximo. Por favor,
Pónganle like, compartan esta transmisión y vamos a seguir comiendo todos los lunes con ustedes.